Buenos días, bienvenidos. Aquí están las principales noticias de Colombia y el mundo. Atención, Bogotá. El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, defendió ayer el acuerdo de paz que se firmó con las FARC durante su gobierno y atacó a las disidencias de esa guerrilla que hoy en día continúan generando problemas en el país. De acuerdo con el ex jefe de Estado, durante su gobierno se acabaron las FARC y las disidencias que quedaron son unos traquetos cuyo negocio era el narcotráfico. En el proceso de paz acabamos con las FARC. Estas que están ahora queriendo decir que son FARC, no, defendió el expresidente Juan Manuel Santos. Y agregó, las disidencias de las FARC eran unos traquetos que estaban dedicados al negocio del narcotráfico y que infortunadamente algunos le han querido dar el protagonismo y la identidad que no se merece. Los miembros de las FARC firmaron y el 92% sigue en el acuerdo y sigue en el régimen que se acordó en el proceso de paz, pero eso fue un gran logro haber acabado con las FARC, dijo el expresidente de la República. Vale la pena recordar que hace unos días, después de que sorpresivamente las disidencias de alias Mordisco anunciaran la decisión de suspender los diálogos de paz con el gobierno nacional, manteniendo el cese al fuego, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió de manera tajante al grupo guerrillero. Advirtió que una tregua solo es posible si se avanza una negociación. El Estado Mayor Central de las FARC ha resuelto no asistir a la mesa de negociación sin romper la tregua. Eso no es posible. El cese al fuego solo es posible si avanza la negociación en sustitución de la economía ilícita y el fin de las hostilidades a la población civil, puntualizó el primer mandatario en ese entonces en la cuenta de X. Atención. Alias Iván Mordisco dice que las disidencias mantendrán diálogos y compromiso por la paz. Pese a las quejas manifestadas por el grupo armado, reiteran la disposición de negociación. Por medio de un comunicado de prensa emitido a la opinión pública, las disidencias de las FARC han reafirmado su compromiso con la paz y la justicia social en Colombia. Esto tras varios desafíos y presuntos incumplimientos que se han presentado en el proceso de negociación con el gobierno nacional, según lo han manifestado en pasadas ocasiones. Vale señalar que el anuncio del grupo armado se dio luego de una reunión con la delegación de diálogos, en el cual además hizo su reaparición el líder guerrillero Néstor Gregorio Vera Fernández, más conocido por su alias Iván Mordisco. Asimismo, en el comunicado señalan que en su calidad de organización revolucionaria, el grupo guerrillero expresó su disposición de continuar en la construcción de la paz con justicia social y ambiental. Del mismo modo, no dejaron pasar los desafíos significativos en el proceso de paz con el gobierno colombiano, liderado por el presidente Gustavo Petro. En un gesto de compromiso, las disidencias de las FARC-EP aceptaron una próxima reunión con el componente internacional Garantes y Acompañantes, la OEA, la ONU, la Unión Europea y Conferencias Episcopal y Consejo Mundial de la Iglesia. Las disidencias han mencionado algunos inconvenientes con el gobierno. Entre ellas se encuentra el incumplimiento repetitivo por parte del gobierno nacional. Afirman que el presidente Petro ha violado el principio de confidencialidad al revelar documentos privados de la mesa de diálogo, ha emitido pronunciamientos sobre temas no acordados, ha cambiado textos de documentos ya consensuados y ha violado el decreto de cese al fuego al realizar ataques militares. El comunicado detalla que hasta la fecha del inicio de la suspensión de acciones ofensivas el 9 de octubre, las acciones militares del gobierno han dejado un saldo de muertos, heridos y encarcelados en las filas de las disidencias, a pesar de su compromiso con la construcción del futuro del país. Su objetivo, según manifestaron, es organizar la continuidad de los diálogos, estableciendo un calendario de reuniones y eventos próximos. Adicionalmente, el comunicado de la guerrilla revela ajustes en la comisión de las disidencias, incluyendo el cambio de coordinador de la delegación, Andrea Bendaño Guevara, quien pasará al mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación nacional. Al final del documento, las disidencias agradecieron la buena voluntad de la comunidad internacional y de la Comisión del Gobierno, dispuestas a dar continuidad a este compromiso por la paz de Colombia. Atención, última hora. Le surgen palos a la posible fusión de 13 partidos petristas en el pacto histórico. Líderes de la colectividad que rodea al presidente Gustavo Petro piden unidad para no desaparecer en 2026, pero hay movimientos que hacen cálculos sobre la viabilidad de dar o no dar ese paso.
Las recurrentes escenas de derrota en el Congreso y los efectos secundarios que aún se sienten en los resultados no tan favorables que tuvo el progresismo que apoya al presidente Gustavo Petro en las regionales del 29 de octubre derivaron en una serie de reuniones y diálogos privados para intentar cohesionar un proyecto político de izquierda que en el 2026 le permita a este sector tener, de nuevo, un papel protagónico. Ese año serán los comicios legislativos y presidenciales, y la imagen a la baja de la administración de Petro, sumada a las duras controversias que desata cada tanto la Casa de Nariño, tienen peligrando un proyecto que ganó la presidencia con 11 millones de votos y logró 20 curules en el Senado y 27 en la Cámara de Representantes con 2.800.000 sufragios. Por eso, voces como de la senadora María José Pizarro se oyeron esta semana pidiendo unidad. Las razones que son 13 los movimientos que se congregan en torno al pacto histórico y, de acuerdo con su análisis, si se mantienen separados, solo conseguirán acrecentar las divisiones tradicionales de la izquierda. Debemos tener absoluta claridad de que en 2026 es imposible, jurídicamente, confluir de nuevo en una coalición. Tenemos solo dos caminos: o ir separados cada uno de los 13 partidos y dividir la fuerza, o fusionarnos en un partido unitario con fuerte y sólida democracia interna. Para conservar lo alcanzado y seguir avanzando, la única posibilidad viable es la fusión, enfatizó la senadora María José Pizarro. En una línea similar viene hablando el representante David Racero, quien advirtió que la consolidación del pacto histórico debe pasar por la unificación de las estructuras que llevaron a Petro al poder en el año 2022 y que ahora, entre el desgaste y la falta de coordinación, sienten la fatiga propia de pasar de ser oposición a gobierno. El pacto histórico solo puede ser victorioso si se unifica en un solo partido, advirtió Racero. Pero la tarea no es nada fácil. Para poder fusionarse se requiere, ante todo, voluntad política. Y no todos buscan esa unión. Dos ejemplos claros los encarnan Carlos Caicedo, exgobernador de Magdalena con Fuerza Ciudadana, y Roy Barreras, embajador en Reino Unido con Fuerza de la Paz. Los dos se han promovido como posibles candidatos presidenciales y tienen en esos movimientos una plataforma para intentarlo. Caicedo mantuvo el poder en la alcaldía de Santa Marta con Jorge Agudelo y en la gobernación de Magdalena con Rafael Martínez, y Roy Barreras vio como un candidato suyo se quedó con la administración de Tunja, Boyacá. Eso sin contar que ambos hicieron alianzas en otras regiones, por lo que lograron más representatividad en otros estamentos de poder regional. Y aunque públicamente no lo han dicho y en sus diálogos con las demás fuerzas del pacto se muestran abiertos al debate, en privado sí han analizado hasta qué punto sería conveniente para sus intereses particulares entrar en la fusión que se está planteando para sobrevivir. El resultado es que por ahora sería mejor mantener su propio feudo. A eso hay que sumarle que hay dirigentes de otros movimientos que tampoco le caminan a la unión total. El caso más reciente es el de Alianza Social Independiente ASI, que aunque no era parte formal del pacto, salió esta semana de la maltrecha coalición del gobierno. En efecto, Berenice Bedoya, senadora y presidenta de ASI, advirtió que en las regiones no se está evidenciando una verdadera conexión con las necesidades apremiantes de los ciudadanos. En una situación similar estaría Alianza Democrática Amplia, ADA, a la que tampoco le suena mucho la fusión con el pacto histórico. En todo caso, la senadora Pizarro advirtió que este tipo de escenarios solo incrementan las divisiones y estancan el surgimiento de nuevos liderazgos que puedan en algún momento proyectarse políticamente tan fuertes como Petro. El escenario actual nos demanda el mayor nivel de organización y cohesión posible para defender y sacar adelante las reformas que requiere el país. Millones votaron por el cambio. Esto no es solo un deber ético y un asunto de grandeza y madurez política, sino también una innegable realidad, enfatizó la senadora del pacto histórico. Por este motivo, Petro ha mandado señales convocando a la unión de las fuerzas que se unieron en torno a su nombre. Proveyendo el escenario del 2024 le puede ser más adverso en el Congreso y frente a otros estamentos de la institucionalidad. Una de las razones es que en más de 15 meses de administración no ha logrado tomar forma el llamado acuerdo nacional y, por el contrario, la oposición es la que está logrando puentes de cohesión. Al menos esa es la razón por la que el segundo debate de la reforma a la salud ya lleva 4 intentos fallidos en tramitarse después de las regionales. De hecho, ese fracaso legislativo
motivó a que Gustavo Petro invitara al Centro Democrático y a su máximo líder, Álvaro Uribe, a reunirse el próximo miércoles en la Casa de Nariño para buscar puntos de acuerdo. Si bien el exmandatario y sus fichas se oponen al avance de la reforma a la salud, no niegan la necesidad de hacerle una cirugía al sistema. Hablar e intercambiar ideas siempre será bueno para el país. Valoro la actitud del líder natural del Partido Centro Democrático al responder de buena manera la invitación del señor presidente a tomarse un café y desde las distintas orillas buscar coincidencias, precisó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Lo cierto es que la fusión a la que aspiran algunos líderes del pacto histórico aún se ve lejana, pese a los esfuerzos desplegados esta semana en torno a este propósito. Además, al ser movimientos con personería jurídica, se planteó que podría ser necesario tramitar una reforma política en el Congreso para abrir la puerta legal a la unión. Y el Capitolio poco les están dando a los intereses de Petro y sus aliados. Esta es la información más importante a esta hora. Síganos en redes sociales. Para ustedes, un feliz fin de semana.